La zona de combate había quedado completamente paralizada, el aire era pesado, oscuro y mortal. El brutal choque entre ambos guerreros había sido tan monstruoso que incluso el espacio alrededor comenzó a deformarse lentamente. Cada montaña, cada roca y cada fragmento del suelo temblaban sin control por la presión de aquel combate. Entonces, los dos guerreros volvieron a aparecer en medio del campo de batalla, impactando un brutal golpe de puño contra puño que generó una onda expansiva gigantesca capaz de destruir todo a kilómetros de distancia. Veloces rayos comenzaron a recorrer el cielo mientras sus cuerpos desaparecían y aparecían a grandes velocidades. Segundo tras segundo los impactos aumentaban de intensidad. No existía descanso. No existía miedo. Solo destrucción absoluta. Goku no estaba jugando. Su mirada era fría, completamente seria. Se movía a velocidades absurdas dejando múltiples destellos dorados y oscuros alrededor del campo de batalla mientras comenzaba a impactar brutales golpes en diferentes puntos del cuerpo de Alice. Un golpe en el abdomen. Otro directo al rostro. Un brutal rodillazo en las costillas. Cada impacto era tan pesado que el espacio parecía quebrarse alrededor de Alice. Goku no estaba conteniéndose en lo más mínimo. Su intensidad aumentaba segundo tras segundo como si mientras más peleaba, más peligroso se volviera. Alice estaba teniendo enormes dificultades. Apenas podía reaccionar ante aquella monstruosa velocidad. Cada golpe que recibía le causaba un daño brutal, pero aún así seguía peleando sin retroceder. Sabía perfectamente que un solo error, un único movimiento equivocado, significaría su muerte inmediata. Y no solo eso, si ella caía, el caos consumiría todo. Con un fuerte grito Alice liberó una inmensa cantidad de energía oscura intentando apartar a Goku, pero en eso, Goku atravesó la explosión de energía como si no fuera nada. Sus ojos brillaban intensamente. Y en un instante, impactó un brutal golpe directo en el rostro de Alice, enviándola disparada a una velocidad monstruosa. Su cuerpo atravesó múltiples montañas como si fueran papel. La destrucción era absoluta. Explosiones gigantescas comenzaron a cubrir todo el horizonte mientras enormes grietas dimensionales aparecían en el cielo. La batalla había dejado de parecer un combate entre guerreros. Ahora parecía el choque entre dos entidades capaces de destruir universos enteros. Pero aún así, la diferencia de poder comenzaba a hacerse evidente. Poco a poco, segundo tras segundo, un guerrero estaba imponiéndose sobre el otro. Cada intercambio, cada impacto, cada choque de energía. Goku demostraba por qué era y siempre sería el Rey Supremo sin rivales. Entonces, un veloz rayo volvió a salir disparado desde los cielos. Alice cayó brutalmente contra el suelo, generando una explosión gigantesca que destruyó absolutamente todo a su alrededor. La tierra se partió en enormes grietas. El océano a la distancia se levantó violentamente, y una gigantesca nube de destrucción cubrió toda la zona de combate. Desde las alturas, Goku observaba todo en completo silencio. Su aura se movía violentamente alrededor de su cuerpo mientras relámpagos oscuros recorrían el cielo. Su mirada seguía siendo seria, porque aunque estaba dominando la batalla, sabía perfectamente algo. Alice todavía no había mostrado todo su verdadero poder. La tensión en la zona de combate aumentaba de una manera monstruosa. El cielo se había oscurecido completamente mientras enormes grietas dimensionales recorrían los alrededores como si la misma existencia estuviera comenzando a colapsar lentamente por la presencia de ambos guerreros. Goku observaba a Alice desde las alturas con una mirada completamente fría. Su aura se movía violentamente alrededor de su cuerpo mientras relámpagos negros y dorados destruían todo a su paso. Entonces, veo que al final, por más poder que obtengas, nunca podrás llegar a mi nivel, diría Goku con una voz fría y dominante. Y eso demuestra que nadie en este reino, y en miles de reinos más, será capaz de darme una batalla digna. El aire comenzó a temblar. Porque yo soy el rey más grande de los mundos, y eso debe quedarte claro a ti, Alice. La reina que será recordada por siglos, por haber conocido al verdadero Rey Supremo. Alice apretó los dientes mientras sangre caía lentamente desde su rostro. A unos metros, Aquiles observaba todo con una mirada seria. La presión que ambos guerreros liberaban era tan absurda que apenas podía mantenerse en pie. Madre, dime, ¿de verdad quieres seguir esta batalla tú sola? Diría Aquiles con una voz pesada. Al final mi padre no es cualquier guerrero, su poder trasciende todo entendimiento. Nunca podremos llegar a su nivel de supremacía. Aquiles bajó lentamente la mirada. Su poder es algo que ni nosotros somos capaces de comprender. Pero entonces, no te metas, hijo.
gritaría Alice mientras una inmensa energía oscura explotaba alrededor de su cuerpo. El suelo se partió violentamente. Esta batalla es entre él y yo. Voy a demostrarle que no existe nadie capaz de detenerme. Estos mundos deben temerme a mí. A la gran emperatriz suprema de todos los mundos. Alice comenzó a ponerse de pie lentamente mientras su energía aumentaba de forma aterradora. Pero Goku solo sonrió ligeramente. Una sonrisa fría, oscura. Alice, reina emperatriz, diría mientras descendía lentamente desde los cielos. Al final solo eres una simple guerrera con un ego demasiado alto. Sus ojos comenzaron a brillar intensamente. Eres únicamente un juguete frente a alguien de mi calibre. ¿Entiende algo? Mi poder ya dejó de ser normal hace mucho tiempo. La presión aumentó brutalmente. Mi poder ahora es tan grande, que los mundos me quedan pequeños. Alice comenzó a reír lentamente. Una risa llena de odio. Ja 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 ja, sí, claro, sigue hablando todo lo que quieras, diría con desprecio. Porque al final, por más que desees ser alguien importante, nunca lo serás. La mirada de Alice cambió completamente. Eso está escrito en los libros. Un Saiyajin jamás será nadie importante en los mundos. Por unos segundos. Todo quedó en silencio. Y entonces, Goku comenzó a reír. Pero aquella risa no era normal. Era una risa pesada, dominante, monstruosa. ¿Leyes? ¿Libros? Diría mientras una presión gigantesca salía de su cuerpo. Las leyes fueron hechas para romperse. Una inmensa explosión de energía destruyó los alrededores. Las montañas desaparecieron. Los cielos comenzaron a quebrarse. No existe altura capaz de detenerme, nada podrá hacerlo. Estos mundos, y miles más, me pertenecen. Goku extendió lentamente su mano hacia Alice. Ríndete antes de seguir humillándote. Pero Alice solo levantó lentamente el rostro. Jamás me rendiré, diría mientras una extraña energía oscura comenzaba a rodearla. Mi poder nunca caerá. Entonces, algo cambió. Goku lo sintió inmediatamente. Su mirada pasó de ser fría, a completamente seria. Porque esa energía ya no parecía pertenecerle a Alice. La oscuridad comenzó a cubrir lentamente el cuerpo de la emperatriz, mientras una aura desconocida salía desde su interior. El aire se volvió pesado. El espacio comenzó a distorsionarse. Y una presencia monstruosa comenzó a sentirse a lo largo de los mundos. Alice comenzó a caminar lentamente hacia Goku. Paso tras paso. Su sonrisa era perturbadora. Sus ojos estaban llenos de odio absoluto. Y su aura aumentaba segundo tras segundo de una manera completamente anormal. ¿Esto es lo que has provocado?, diría Alice mientras su voz comenzaba a escucharse distorsionada. Alcanzar un nuevo límite, para destruirte, y borrarte de toda la existencia. Aquiles retrocedió lentamente. Su cuerpo estaba temblando. Esa energía. Goku no apartaba la mirada de Alice. Pero ahora. Incluso él había cambiado su expresión. Porque estaba entendiendo algo aterrador. Esa energía, ya dejó de ser de ella, diría Goku mientras su aura comenzaba a elevarse nuevamente. Esto, es algo completamente diferente. Los cielos comenzaron a romperse. Y desde las grietas dimensionales, una gigantesca presencia parecía estar despertando. El silencio entre ambos guerreros era aterrador. Los dos se observaban fijamente mientras la tensión cubría toda la zona de combate. El aire era tan pesado que incluso respirar comenzaba a ser difícil para los pocos seres que aún seguían con vida en aquel mundo supremo. Las auras de ambos destruían todo a su alrededor. El suelo temblaba. Los cielos se partían lentamente. Y enormes grietas dimensionales aparecían alrededor del planeta. Pero entonces, no pasaron ni 2 microsegundos. 2 veloces rayos desaparecieron de sus posiciones a una velocidad absurda. La presión que dejaron atrás destruyó completamente el terreno mientras ambos guerreros chocaban brutalmente en el centro del campo de batalla. El impacto fue tan monstruoso que toda la zona de combate se partió en dos. Una gigantesca onda expansiva recorrió el planeta mientras montañas enteras desaparecían convertidas en polvo. Veloces rayos comenzaron a moverse a través del cielo, impactando brutales golpes segundo tras segundo. Puño contra puño. Rodillazo contra rodillazo. Cada impacto generaba violentas ondas de ki que destruían absolutamente todo a kilómetros de distancia. Aquella batalla ya no parecía un combate normal. Era un desastre universal. Los rayos de energía cruzaban el gran planeta a velocidades imposibles mientras cada golpe hacía temblar las realidades mismas.
El enorme Palacio Supremo comenzaba a colapsar lentamente. Columnas gigantescas caían una tras otra. Los muros explotaban. Y el suelo era destruido por la brutalidad de cada intercambio. Goku se desplazaba a grandes velocidades, dejando un rastro de energía dorada y oscura detrás de él. Sus golpes eran monstruosos, fríos, precisos. Cada segundo aumentaba más la intensidad de sus ataques porque entendía perfectamente algo. Alice ya no era la misma guerrera de antes. No podía bajar la guardia, ni un solo instante. Pero esta vez, Alice estaba tomando la delantera. Impactó un brutal golpe en el abdomen de Goku. Y antes de que él reaccionara, otro golpe directo en el rostro. Después un brutal rodillazo en las costillas. Alice estaba atacando con una ferocidad completamente diferente. Sus ojos estaban llenos de odio absoluto mientras su energía oscura aumentaba de manera aterradora. Ella no quería retroceder. No quería ser vista como una simple reina. Quería convertirse en la emperatriz más temida de todos los mundos. Sin importar el costo. La batalla continuó por largos minutos. Un feroz intercambio de golpes a velocidades absurdas. Cada segundo era más caótico que el anterior. Cada puñetazo, cada explosión, cada choque de energía, marcaba el posible inicio, o el final, de una existencia misma. Entonces, un enorme rayo salió disparado desde los cielos. Uno de los guerreros impactó brutalmente contra el suelo del planeta generando una explosión gigantesca. Todo a su alrededor comenzó a destruirse violentamente. Océanos enteros se levantaron. Montañas desaparecieron. Y enormes grietas atravesaron el núcleo del planeta. Pero antes de que la explosión desapareciera, otro rayo atravesó la destrucción a una velocidad monstruosa. Y en el siguiente instante, una nueva explosión consumió aún más el planeta. Aquel mundo supremo estaba muriendo lentamente. Cada segundo marcaba el inicio de su destrucción definitiva. Aquiles observaba todo desde la distancia. Su mirada era seria, pesada. Por primera vez, estaba entendiendo que la mujer que veía peleando ya no era realmente su madre. Algo dentro de Alice estaba cambiando. Y eso lo aterraba. Mientras tanto, la batalla seguía aumentando de intensidad. Veloces rayos cruzaban los cielos a velocidades imposibles mientras cada brutal impacto comenzaba a partir las realidades mismas. Dimensiones enteras se quebraban con cada choque. El tiempo alrededor del campo de batalla comenzaba a deformarse. Y aún así, ninguno de los dos bajaba la intensidad. No existía compasión. No existía control. Solo destrucción absoluta. Entonces, ambos guerreros chocaron una última vez antes de separarse violentamente. Tomaron distancia. Sus cuerpos flotaban entre los cielos destruidos mientras se observaban fijamente. La tensión era monstruosa. Sus miradas eran frías, dominantes, salvajes. Las auras alrededor de ambos aumentaban segundo tras segundo, destruyendo lo poco que quedaba del planeta. Goku respiraba lentamente mientras su energía comenzaba a elevarse aún más. Pero algo en su mirada había cambiado, porque ahora podía sentir claramente que esa oscuridad dentro de Alice ya no era solamente poder, era algo mucho peor. Y Alice solo sonreía, una sonrisa perturbadora, como si algo dentro de ella estuviera despertando lentamente. El campo de batalla estaba completamente destruido. No quedaban montañas. No quedaban mares. Ni siquiera el cielo seguía intacto. Todo el mundo supremo estaba colapsando lentamente mientras enormes grietas dimensionales recorrían la existencia misma. En medio de aquel caos, los dos guerreros seguían observándose fijamente. Sus auras chocaban constantemente generando ondas de destrucción capaces de romper dimensiones enteras. Alice tenía una sonrisa arrogante en el rostro mientras la energía oscura alrededor de su cuerpo aumentaba lentamente. Entonces, al final solo terminas siendo otro más del montón, sin poder bruto, diría Alice con una mirada fría y dominante. El silencio invadió el lugar por unos segundos. Y después, Goku comenzó a reír levemente. Una risa pesada, oscura, dominante. Ja 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 ja, Alice, diría mientras bajaba lentamente la mirada hacia ella. Reina de un solo reino, ¿y vienes aquí a darme órdenes a mí? ¡Boom! Una inmensa presión explotó desde el cuerpo de Goku. Los cielos volvieron a romperse. Yo soy un rey que gobierna por encima de muchos reyes. Dime algo. Goku señaló lentamente a Alice. ¿De verdad crees estar al nivel de un monarca como yo? La mirada de Alice se volvió más intensa. Su aura comenzó a distorsionarse de una manera anormal. Tu nivel es una basura, diría mientras la oscuridad cubría lentamente parte de su cuerpo. Yo seré más grande que tú, y no tengo dudas de ello. La tierra comenzó a quebrarse alrededor de Alice.
Seré Alice, la reina emperatriz de los mundos, y tú solo serás otro perro más bajo mis pies. Por unos segundos. Todo quedó completamente en silencio. Y entonces... Goku sonrió. Pero aquella sonrisa era diferente. Era una sonrisa salvaje. Una sonrisa digna de un verdadero guerrero. Esa arrogancia es brutal, diría mientras su aura aumentaba lentamente. Nunca pensé encontrar una guerrera más arrogante que yo. Relámpagos negros comenzaron a recorrer el cielo. Pero está bien, guerrera Alice, esa confianza hará esta batalla mucho más interesante. A la distancia. Lamosi observaba todo con una mirada completamente seria. Sus ojos brillaban intensamente mientras analizaba cada movimiento de Alice. Entonces habló lentamente. Esto no está bien. Aquiles giró rápidamente la mirada hacia él. La tensión en sus músculos es diferente, su energía cambió completamente. Hay alguien más dentro de ella. El ambiente comenzó a ponerse aún más pesado. Ella ya no es completamente Alice, y tú lo sabes. Goku permaneció en silencio. Su mirada seguía fija sobre Alice. Entonces... No te equivocas, Yamoshi, diría Goku con una voz fría. Desde el momento en que llegué aquí, me di cuenta de algo extraño. El aura de Goku comenzó a elevarse lentamente. Alice está consciente, pero al mismo tiempo no lo está. Las grietas dimensionales comenzaron a expandirse aún más. Cuando ella libere su verdadero poder, descubriremos quién está realmente frente a nosotros. Lamosi cerró lentamente los ojos, como si estuviera recordando algo antiguo, algo aterrador. Esta presencia, diría seriamente, es lo más cercano a ese guerrero. En ese instante, la expresión de Goku cambió completamente. Sus ojos se volvieron mucho más fríos, mucho más intensos, porque sabía perfectamente a quién se refería Yamoshi. Aquel ser. La existencia prohibida que alguna vez estuvo cerca de destruirlo todo. Entonces, Yamoshi volvió a hablar. ¿Lucha en serio, Goku?, diría mientras el viento destruía todo a su alrededor. Oblígala a liberar su verdadero poder. Su mirada se volvió pesada. Quiero ver quién es realmente el ser que está despertando dentro de ella. Alice comenzó a reír lentamente, pero esa risa ya no sonaba humana. Una energía monstruosa comenzó a escapar de su cuerpo mientras sus ojos cambiaban lentamente de color. Y en ese instante, todo el planeta tembló violentamente, como si la existencia misma estuviera sintiendo miedo de lo que estaba a punto de despertar. El silencio se volvió pesado. Goku no dijo una sola palabra, pero ya no hacía falta. Su mirada cambió. No era ira. No era furia. Era algo peor. Decisión absoluta. El aire comenzó a distorsionarse. El suelo crujía bajo sus pies mientras su poder crecía sin control, segundo tras segundo, como si la realidad ya no pudiera contenerlo. Su aura dejó de ser visible, para convertirse en una presión invisible que aplastaba todo a su alrededor. Entonces, una onda de ki explotó desde su cuerpo, expandiéndose como una catástrofe viva. El espacio se desgarró, el tiempo titubeó, y de esa liberación nació algo más. Una figura emergió lentamente. Un guerrero. Alto. Imponente. Inhumano. Su pelaje gris se movía como si tuviera vida propia, su aura era salvaje, primitiva, antigua. No era poder entrenado, era poder que existía antes de todo. Sus ojos se clavaron en la guerrera. Y entonces Goku habló, con una voz baja, pero cargada de algo imposible de ignorar. Querías que me pusiera serio. Un paso al frente. El suelo se partió. Pues mírame bien. El aura volvió a estallar, pero esta vez no fue un estallido, fue una presencia constante, sofocante, como estar atrapado dentro de una tormenta infinita. Este es mi verdadero poder. Otro paso. Más presión. Más grietas en la realidad. Un poder que jamás vas a alcanzar. Su mirada se endureció aún más. El poder primordial se detuvo justo frente a ella. El mundo alrededor ya no importaba. Así que no retrocedas ahora. Un leve gesto con la mano, y el aire se quebró. Porque esta batalla. Su aura rugió como una bestia ancestral. Ya empezó. El ambiente cambió. No hubo palabras. Alice permaneció inmóvil, pero su silencio ya no era calma. Era aceptación. Sus ojos, antes suaves, ahora estaban cargados de algo mucho más profundo, odio puro. Entendía una cosa. Goku ya no era un simple Saiyajin. Y ella, tampoco se quedaría atrás. Entonces el cielo murió. Un relámpago cayó. Luego otro. Y otro. Pero no eran rayos comunes, eran grietas de oscuridad condensada cayendo sobre la realidad misma. Cada impacto deformaba el espacio. Cada segundo, la intensidad aumentaba.
La luz comenzó a desaparecer, como si estuviera siendo devorada por algo invisible. El aura de Alice empezó a expandirse. Primero, como siempre. Después, demasiado. Su energía dejó de ser gentil. Se volvió pesada. Oscura. Antinatural. El aire se volvió denso, difícil de respirar, como si el mundo estuviera siendo sumergido en un abismo sin fondo. Sus ojos cambiaron. Ya no había dulzura. Solo quedaba una mirada que anunciaba destrucción. Entonces, explosión. Una detonación de poder sacudió todo el campo de batalla. Las grietas en la realidad se abrieron como heridas, y de ellas emergía oscuridad viva, arrastrándose, consumiendo todo a su paso. Alice dio un paso al frente. Su presencia ya no era la de una guerrera. Era algo más antiguo, más temido. Su voz rompió el caos, baja, pero absoluta. Así que este es tu límite. La oscuridad respondió, como si la reconociera. Entonces observa bien. Su aura colapsó sobre sí misma, y luego explotó hacia afuera en una forma completamente distinta. No era energía, era vacío. Este es el poder que devora reyes. El suelo desapareció bajo sus pies. No se rompió, simplemente dejó de existir. El poder que consume tronos. Detrás de ella, sombras comenzaron a tomar forma, siluetas de imperios caídos, ecos de reyes olvidados. El poder primordial de la oscuridad eterna. Levantó la mirada. Y por primera vez. No había diferencia entre ella y el abismo. Y yo soy quien lo domina. El silencio volvió. Pero esta vez. Era el silencio antes del fin. Goku permanecía completamente en silencio. Pero ese silencio era mucho más aterrador que cualquier palabra. Su mirada fría estaba fija sobre aquella presencia que había tomado el cuerpo de Alice. Ahora entendía perfectamente algo. Aquella batalla ya no era entre dos guerreros. Era una guerra capaz de marcar el inicio o el final de incontables mundos. El aura primordial alrededor de Goku comenzó a expandirse lentamente mientras el espacio continuaba quebrándose alrededor de su cuerpo. Debía actuar rápido, porque no sabía qué más era capaz de hacer aquel ser, a la distancia. Ramosi observaba todo con una expresión completamente seria. Incluso él podía sentirlo. Ese poder no pertenecía a una simple reina. Un dios desterrado, diría lentamente mientras apretaba los puños. Así que finalmente regresaste a los mundos. El ambiente se volvió más pesado. Ramosi observaba cada segundo de aquella batalla, entendiendo perfectamente la magnitud del desastre que estaba ocurriendo. Cada choque, cada explosión, cada grieta en la realidad, era el anuncio de una guerra que podría perdurar siglos enteros. Muchos reyes de distintos mundos observaban la batalla desde la distancia. Ninguno se atrevía a intervenir, porque todos reconocían aquella energía, la energía del antiguo rey. El ser que alguna vez había provocado el caos absoluto en incontables dimensiones. Y todos entendían algo. Si se involucraban, morirían. Entonces, la oscuridad alrededor de Alice comenzó a moverse violentamente, y una voz diferente salió desde su interior. Una voz profunda, antigua, monstruosa. Esto era lo que buscabas, ¿no es así? Diría mientras la oscuridad destruía el espacio alrededor de su cuerpo. Presenciar al verdadero Rey Supremo. Detrás de Alice comenzaron a aparecer gigantescas sombras deformes, como si antiguos imperios estuvieran despertando junto a él. Yo soy el único rey que debe existir en estos mundos. El cielo se quebró nuevamente. Y esto, apenas es un calentamiento antes de la verdadera batalla. Goku permaneció inmóvil. Su mirada seguía completamente fría. Ese mundo está lejos de aquí, continuaría diciendo la entidad. Pero ella. La oscuridad cubrió completamente el cuerpo de Alice. Ella fue mi portal. Su odio hacia ti me fortaleció, y ahora acabaré con tu vida. Por unos segundos. Todo quedó en silencio. Y entonces, Goku sonrió levemente. Una sonrisa fría, dominante. Así que eres tú quien ha estado causando problemas. Su aura comenzó a rugir violentamente. Perfecto. ¡Bom! Una inmensa presión explotó desde su cuerpo destruyendo los restos del planeta. Serás otro perro que eliminaré para acabar con la profecía de los mundos. Relámpagos primordiales comenzaron a caer alrededor de Goku. La profecía donde destruyes a cada rey existente. Sus ojos brillaron intensamente. Qué bueno será acabar contigo. La oscuridad alrededor de Alice comenzó a temblar. Pero Goku continuó hablando. Espero verte dentro de unos años, o cuando sea necesario. El universo alrededor comenzó a deformarse. Porque cuando llegue ese momento, Goku levantó lentamente la mirada. Tú y yo estaremos solos frente a toda la existencia. Su aura rugió como una bestia ancestral. Y solo habrá un ganador. Entonces,
La entidad dentro de Alice comenzó a reír. Una risa pesada, antigua. Ja 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 ja, esa arrogancia tuya es interesante. La oscuridad comenzó a expandirse aún más. Un guerrero que habla con tanta seguridad, normalmente tiene algo que demostrar. Alice adoptó lentamente una pose de combate. Sus ojos ya no parecían humanos. Espero que luches igual de bien como hablas, porque muchos prometen grandeza. La oscuridad explotó violentamente. Pero pocos pueden cumplirla. Goku respondió haciendo exactamente lo mismo. Adoptó una pose de combate. Su mirada era completamente fría, salvaje, dominante. Y entonces... no pasaron ni 2 microsegundos. ¡Fuosh! Ambos guerreros desaparecieron. La zona de combate explotó instantáneamente mientras 2 rayos monstruosos cruzaban el universo destruyendo todo a su paso. Planetas enteros explotaban únicamente por la presión de sus auras. Y en el siguiente instante... los 2 guerreros impactaron brutalmente sus puños. El choque fue tan monstruoso que toda la zona de combate desapareció. Las realidades de aquel sector comenzaron a partirse violentamente mientras ondas de destrucción atravesaban dimensiones enteras. Veloces rayos comenzaron a moverse a velocidades absurdas. Cada golpe, cada rodillazo, cada choque de energía, era capaz de destruir mundos completos. La batalla había alcanzado un nivel completamente monstruoso. Entonces... uno de aquellos rayos salió disparado violentamente atravesando múltiples planetas hasta impactar brutalmente contra un nuevo mundo. ¡Bom! El planeta explotó parcialmente por la brutalidad del impacto. Océanos enteros desaparecieron. Continentes se partieron. Y enormes tormentas dimensionales comenzaron a cubrir el cielo. Entre los restos destruidos, Goku comenzó a ponerse lentamente de pie. Sangre caía por parte de su cuerpo. El daño era real. Cada golpe recibido había sido monstruoso. Pero aún así, su mirada seguía siendo fría, intacta. Entonces levantó lentamente la vista, y observó a la guerrera a la distancia. La oscuridad alrededor de Alice seguía aumentando. Y por primera vez, Goku entendió algo aterrador. Aquella entidad todavía no había mostrado todo su verdadero poder. El planeta destruido apenas seguía existiendo. Grandes fragmentos de tierra flotaban alrededor del campo de batalla mientras tormentas dimensionales consumían lentamente el cielo. En medio de aquel caos, Alice observaba a Goku con una mirada completamente fría. La oscuridad alrededor de su cuerpo seguía creciendo mientras aquella armadura negra liberaba una presión monstruosa. Entonces, ¿qué pasó, Son Goku?, diría Alice con una sonrisa arrogante. ¿No que eras el guerrero más temible de los mundos y de toda la existencia? La oscuridad comenzó a agrietar el espacio alrededor de ella. Y mírate ahora, no eres nadie. Solo otro guerrero lleno de ego y falsas ideas de supremacía. Goku permaneció en silencio unos segundos. Y entonces, comenzó a reír. Una risa baja, pesada, como si realmente estuviera disfrutando aquella batalla. Ja 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 ja, debo admitir algo, diría mientras limpiaba la sangre de su rostro. Ese golpe realmente fue fuerte. Su aura primordial rugió lentamente. Lo sentí de verdad. Goku levantó la mirada hacia Alice. Sus ojos seguían siendo completamente dominantes. Pero dime algo. El aire comenzó a distorsionarse nuevamente. ¿Qué porcentaje de tu verdadero poder estás usando? Una sonrisa salvaje apareció en el rostro de Goku. Porque quiero ver hasta dónde llega realmente tu grandeza. Por unos segundos, la entidad dentro de Alice guardó silencio, y luego respondió. La verdad. La oscuridad comenzó a expandirse lentamente. Esto apenas debe ser un 10% de mi verdadero poder. El universo alrededor tembló. Mi verdadero poder está muy por encima de esto. Alice observó lentamente su propio cuerpo, y por primera vez, pareció molesta. Este cuerpo es demasiado mediocre para soportar el poder de un rey como yo. Goku sonrió aún más. Aquellas palabras no lo intimidaban, lo emocionaban. Entonces sí eres interesante, diría mientras adoptaba nuevamente su pose de combate. Porque incluso usando ese cuerpo estás demostrando un poder monstruoso. Relámpagos primordiales comenzaron a caer alrededor de él. Y siento claramente que todavía ocultas mucho más. Alice levantó lentamente la mirada. Este cuerpo jamás fue creado para soportar mi grandeza, diría con desprecio. Mi poder no puede medirse dentro de un recipiente tan débil como este. Entonces, Goku dio un paso al frente, y el planeta volvió a temblar violentamente. Pues ahí está tu problema. Su aura comenzó a aplastar la realidad nuevamente.
Ese cuerpo nunca fue entrenado para soportar combates de este nivel. El espacio detrás de Goku comenzó a quebrarse lentamente. Y aún así lo estás forzando demasiado. La mirada de Goku se volvió más intensa. Espero que tengas más resistencia, porque honestamente. Una sonrisa arrogante apareció en su rostro. Ya empiezas a aburrirme. La oscuridad alrededor de Alice explotó violentamente. Pero después. La entidad comenzó a reír. Ja 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 ja, esa arrogancia tuya realmente me impresiona. Las grietas dimensionales comenzaron a multiplicarse. Espero que cuando llegues frente a mí en persona, sigas hablando igual de seguro. Entonces. Goku extendió lentamente una mano hacia ella. Pues ven, ir a la cara de una vez. Una presión monstruosa explotó desde su cuerpo. Quiero ver si realmente eres tan fuerte como dices. La mirada de Goku era completamente salvaje. Porque el que mucho habla, normalmente poco termina haciendo. Su aura rugió violentamente. Y por ahora solo estás convirtiéndote en la burla de estos mundos. Alice adoptó nuevamente una pose de combate. Su mirada era fría, asesina. Entonces observa bien, diría mientras el vacío comenzaba a rodearla. Porque pronto entenderás la diferencia entre tú y un verdadero rey primordial. La tensión en la zona de combate se volvió insoportable. Los dos guerreros se observaban fijamente mientras sus auras destruían los restos del planeta segundo tras segundo. Y entonces. No pasaron ni 2 microsegundos. Ambos desaparecieron. El caos explotó instantáneamente. 2 veloces rayos comenzaron a cruzar el universo a velocidades absurdas, destruyendo todo a su paso. Planetas, dimensiones, fragmentos enteros de realidad. Todo explotaba únicamente por la brutalidad de sus movimientos. Y en el siguiente instante, sus puños chocaron brutalmente. El impacto generó una onda de destrucción tan monstruosa que múltiples realidades comenzaron a colapsar simultáneamente. La batalla alcanzaba niveles completamente absurdos. 2 rayos salvajes se movían a velocidades imposibles, impactándose brutales golpes segundo tras segundo. Ninguno se estaba conteniendo. Ninguno estaba guardando energía. Estaban llevando sus cuerpos al límite absoluto. Goku se desplazaba violentamente impactando brutales golpes en distintas partes del cuerpo de Alice. Rostro, costillas, abdomen. Pero algo no estaba bien. Cada golpe que conectaba. Sentía que impactaba una capa imposible de romper. Una armadura. Una protección monstruosa creada por aquella oscuridad primordial. Los ojos de Goku se entrecerraron. Porque estaba entendiendo algo peligroso. Esa armadura no era simple defensa. Era parte del verdadero poder de aquel rey antiguo. Mientras tanto, Alice aprovechaba completamente aquella ventaja. Se movía a velocidades brutales impactando salvajes golpes sobre Goku. Cada segundo aumentaba más la intensidad. Cada golpe era más pesado, más destructivo, más letal, y poco a poco. Incluso el cuerpo primordial de Goku comenzaba a resentir el daño de aquella batalla monstruosa. La batalla había dejado de parecer un combate entre guerreros. Ahora. Era una catástrofe que estaba alcanzando niveles imposibles de medir. Durante largos e intensos minutos ambos monstruos continuaron intercambiando brutales golpes a velocidades absurdas, provocando que las realidades de aquel reino comenzaran a partirse violentamente. Cada impacto destruía dimensiones. Cada choque hacía colapsar sectores enteros del universo. Y lo más aterrador era que aquel verdadero rey antiguo aún ni siquiera había llegado físicamente a esos mundos. Aquello que Goku estaba enfrentando solo era una manifestación incompleta, un recipiente temporal, y aún así, la destrucción era monstruosa. Veloces rayos cruzaban el espacio a velocidades imposibles mientras salvajes golpes explotaban segundo tras segundo. Puños, rodillazos, codazos. Cada movimiento era brutal. Cada instante era un desastre absoluto. Entonces, uno de aquellos rayos salió disparado violentamente atravesando múltiples capas atmosféricas hasta impactar brutalmente contra la superficie del planeta. Una explosión gigantesca se extendió por casi 100 kilómetros destruyendo todo a su paso. Océanos desaparecieron. Montañas fueron borradas. Continentes completos comenzaron a hundirse. El planeta estaba muriendo. Su tiempo ya se estaba agotando. En medio de aquel inmenso cráter, Alice observaba a Goku con una mirada completamente fría. La oscuridad alrededor de su cuerpo seguía expandiéndose lentamente. Veo que terminé usando demasiada fuerza en ese golpe, diría con arrogancia. Al final solo sigues siendo basura. El vacío comenzó a temblar. Solo eres otro perro más del montón. Honestamente, sería mejor que te eliminaras antes de que mi verdadero cuerpo llegue aquí. Una sonrisa oscura apareció en su rostro. Así evitaría perder tiempo contigo.
Por unos segundos. Todo quedó en silencio. Y entonces, Goku comenzó a reír. Una risa pesada, salvaje. Ja 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 ja. Goku se puso lentamente de pie mientras parte de su sangre caía al suelo destruido. Ese cuerpo apenas puede seguirme el paso. Su aura primordial comenzó a rugir nuevamente. No eres más que otro perro del montón intentando jugar a ser un rey. Sin embargo, en el fondo, Goku entendía perfectamente algo. La facilidad con la que aquella entidad había logrado romper parte de su defensa hablaba demasiado del verdadero nivel de aquel monstruo. Aquella técnica no era normal, era el estilo de un rey antiguo que había sobrevivido incontables guerras. Alice sonrió lentamente. «Hablas demasiado», diría mientras la oscuridad rodeaba completamente su brazo. «Pero al final solo eres un guerrero que juega a ser un rey supremo». Las grietas dimensionales comenzaron a multiplicarse nuevamente. «Ese trono jamás te perteneció». Su mirada se volvió más intensa. «No lo ganaste correctamente». El vacío rugió detrás de ella. «Pero no importa, al final solo serás mi diversión». Adoptó nuevamente una pose de combate. «Espero que estés listo para la batalla de nuestras vidas». A la distancia, Lamosi observaba todo con extrema seriedad. Sus ojos seguían cada movimiento de ambos guerreros. Entonces habló. «Acaba esto rápido». Goku no apartó la mirada de Alice. «Ese ser está perdiendo estabilidad dentro de ese cuerpo, pero mientras pelea». Lamosi apretó los puños. «Está aprendiendo cada uno de tus movimientos». El ambiente se volvió pesado. Eso es lo peligroso de él. Goku permaneció unos segundos en silencio. Y después, sonrió ligeramente. «Eso ya lo noté». Su energía comenzó a calmarse lentamente. Algo extraño, algo peligroso. Porque mientras más calmado estaba Goku, más aterradora se volvía su presencia. La verdad, su estilo de combate es bastante pobre. Relámpagos primordiales comenzaron a girar lentamente alrededor de él. «Esta batalla todavía está muy por debajo de mi verdadero nivel». Su mirada se volvió fría. «Creo que ya jugué suficiente tiempo». Lamosi lo observó seriamente. «No te confíes demasiado», diría lentamente. «Ese error puede costarte la existencia misma». Goku simplemente cerró los ojos unos segundos. Y volvió a abrirlos. Ahora, su mirada era completamente distinta. Más salvaje, más fría, más dominante. Entonces, la tensión volvió a cubrir todo el universo. Ambos guerreros se observaron fijamente. Y en menos de 2 microsegundos, desaparecieron. El caos explotó instantáneamente. Los rayos de ambos comenzaron a cruzar dimensiones enteras, impactándose brutales golpes segundo tras segundo. La batalla era monstruosa. Cada choque hacía temblar la existencia. Cada impacto destruía sectores completos de realidad. Pero esta vez, algo había cambiado. Goku comenzó a moverse a velocidades mucho más absurdas. Sus golpes se volvieron salvajes, precisos, mortales. Un brutal golpe directo al abdomen. Otro impacto al rostro. Un rodillazo brutal en las costillas. Alice comenzó a retroceder violentamente. Por primera vez desde el inicio de la batalla. No podía defenderse. Golpe tras golpe. Su cuerpo comenzaba a colapsar. La energía primordial y de muerte de Goku ardía cada segundo con más intensidad. Alice ya no podía seguir el ritmo. Su mente apenas entendía qué estaba pasando. Y aquello comenzó a poner nerviosa a la entidad dentro de ella. La batalla continuó durante largos minutos. Un feroz intercambio de destrucción absoluta. Hasta que finalmente, un rayo salió disparado atravesando completamente el planeta. La explosión fue tan monstruosa que el mundo terminó partiéndose en dos. El caos cubrió todo aquel espacio. Y desde lo alto, Goku observaba la destrucción con una mirada completamente seria. Su aura primordial y su energía de muerte ardían violentamente alrededor de su cuerpo. La intención asesina que liberaba era monstruosa, porque entendía algo perfectamente. Aquella batalla era la más importante de toda su existencia, y por primera vez en muchísimo tiempo, Goku estaba peleando con auténticas intenciones de matar. 目を閉じて思い出す澄みせにしあの頃を戻れない帰れ